Voy a contarte algo que ha estado atormentándome desde hace semanas. Mi mejor amigo, con quien crecí y compartí todo, desapareció de la noche a la mañana. No era del tipo de persona que desaparece sin dejar rastro. Pero algo en su vida cambió, y todo comenzó con la Dark Web. Verás, siempre nos ha fascinado la tecnología, los secretos que esconden los rincones más oscuros de Internet. Pero nunca pensé que nuestra curiosidad nos llevaría a algo así. Nunca imaginé que mi mejor amigo desaparecería por eso. Hace unas semanas, me contó que había encontrado un sitio en la Dark Web que le había llamado la atención. No era un sitio cualquiera, según él, era un lugar lleno de secretos del gobierno, conspiraciones y archivos que no deberían estar ahí. Lo noté emocionado, pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que me incomodaba. Era como si supiera que estaba jugando con fuego. Una noche, se encerró en su cuarto. No respondía a mensajes ni llamadas. Estaba tan concentrado en lo que había encontrado que parecía haber olvidado todo lo demás. Entonces, desapareció. Cuando fui a su casa, todo estaba normal. Su computadora encendida, pero él no estaba ahí. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasaron días, y no había señales de él. Llamé a su familia, a nuestros amigos en común, pero nadie sabía nada. Su teléfono estaba apagado. No había ninguna pista sobre su paradero. Eso me llevó a revisar su computadora, esperando encontrar algo que me ayudara a entender qué estaba pasando. Lo que encontré me dejó helado. Había dejado abierto el navegador que usaba para acceder a la Dark Web, y ahí estaba, el enlace que lo había llevado a esa pesadilla. Era un sitio oscuro, sin nombre ni descripciones claras, solo una advertencia en letras rojas que decía, entrar bajo tu propio riesgo. Dudé por un segundo, pero finalmente hice clic. Lo que vi a continuación era perturbador. Documentos clasificados, fotos borrosas, y nombres que no reconocía. Era como estar en el centro de una teoría de conspiración que ni siquiera sabía que existía. Y entre todo eso, un mensaje emergió en la pantalla: sabemos que estás aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Apagué la computadora de inmediato, pero el miedo ya se había instalado en mi mente. ¿Qué era ese sitio? ¿Qué había descubierto mi amigo? Esa misma noche, empecé a notar cosas extrañas. Cada vez que salía de casa, sentía que alguien me seguía. ¿Estaba paranoico? ¿O alguien realmente me estaba vigilando? Los días pasaban, y el sentimiento de estar siendo observado se hacía más intenso. No podía sacudirme la sensación de que algo, o alguien, me estaba acechando. Cada vez que miraba por la ventana, un coche negro estacionado en la esquina parecía estar siempre ahí, con el motor apagado, pero con la certeza de que había alguien dentro. Un día, decidí confrontarlo. Salí de mi casa, fingiendo no haberlo notado, y caminé directamente hacia el coche. Mis pasos eran rápidos, mi corazón latía con fuerza, pero mi cabeza seguía gritando que esto era una mala idea. Cuando me acerqué, el coche arrancó y desapareció por la calle. Sabía que no era una coincidencia. Esa misma noche, cuando intentaba dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. No reconocía el número, pero el mensaje decía algo que me dejó helado: deja de buscarlo. Esto no es para ti. No podía simplemente dejarlo. Estaba decidido a encontrar a mi amigo, así que seguí investigando. Encontré más detalles sobre el sitio que había visitado, nombres de personas que, al parecer, también habían desaparecido misteriosamente. Pero había un patrón en común. Todas las desapariciones estaban conectadas a algo mucho más grande. Algo relacionado con una oscura conspiración que involucraba al gobierno y experimentos ilegales en seres humanos. La idea de que mi amigo pudiera haber sido víctima de esto me aterrorizaba, pero no podía detenerme ahora. A medida que profundizaba en la investigación, todo se volvía más oscuro. Parecía que había caído en un agujero del que no podía salir. Los nombres en los documentos, las fotos borrosas, todo apuntaba a experimentos ilegales, encubiertos por organizaciones que no querían ser descubiertas. Me sentía observado a cada paso que daba, pero eso no me detuvo. No podía dejar a mi amigo atrás, no ahora. Una noche, mientras revisaba más archivos en su computadora, encontré algo extraño. Había una carpeta oculta, protegida con varias capas de seguridad. Tardé horas en acceder, pero lo que encontré dentro me hizo cuestionar todo lo que creía saber.
Había fotos de personas, hombres y mujeres, con miradas vacías, como si hubieran perdido toda conexión con la realidad. Los documentos hablaban de ellos como sujetos de prueba, personas que habían sido seleccionadas para experimentar con tecnologías que, según los archivos, no debían existir. Y lo más aterrador de todo es que mi amigo estaba en una de esas fotos, desalineado, con la misma expresión perdida. ¿Qué le habían hecho? ¿Cómo había llegado a ser uno de ellos? Mi corazón se aceleró y mis manos temblaban mientras miraba la imagen. Sabía que esto iba más allá de lo que había imaginado. Mi amigo no había desaparecido. Lo habían tomado. Pero, ¿por qué? Y más importante aún, ¿cómo podía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde? Las siguientes noches fueron un verdadero infierno. No podía dormir, no podía concentrarme. Todo lo que veía era la imagen de mi amigo, perdido, atrapado en esa oscura red de conspiraciones. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. Era como si todas las pistas que había encontrado hasta ahora solo me condujeran a más oscuridad. Pero entonces, una noche, recibí un mensaje. No era un número que conocía, y el texto solo decía: "Te estamos observando. Deja de buscar". El miedo me invadió, pero al mismo tiempo, me enfureció. ¿Quiénes eran para decirme que dejara de buscar a mi mejor amigo? Decidí ignorar el mensaje y seguir adelante, aunque cada paso me hacía sentir como si estuviera entrando en territorio prohibido. Seguí revisando su computadora, buscando algo que me diera una pista de dónde podría estar. Y finalmente, encontré una dirección, una coordenada en medio de la nada. No estaba seguro de lo que iba a encontrar ahí, pero sentí que era mi única opción. Esa noche, me armé de valor y decidí ir. Me dirigí hacia la ubicación en medio de la noche, con el corazón latiendo en mi pecho, lleno de dudas, pero sin otra opción. Mientras conducía hacia esa dirección, no podía dejar de pensar en las fotos de los sujetos de prueba, y en mi amigo entre ellos. El lugar al que llegué era una vieja instalación abandonada. Parecía haber estado desierto por años, pero sabía que algo oscuro y peligroso se escondía ahí. ¿Había encontrado la respuesta que tanto buscaba? ¿O tal vez, me estaba adentrando en un peligro del que no podría escapar? La instalación abandonada parecía completamente desolada desde fuera, cubierta de maleza y moho. Pero había algo en el aire, algo que me decía que no estaba solo. Tomé una linterna de mi coche y caminé hacia la entrada. El viento soplaba suave, pero cada sonido parecía amplificado en la oscuridad. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Entré lentamente, intentando no hacer ruido. Dentro, todo estaba cubierto de polvo y había rastros de equipo viejo esparcidos por todas partes. A simple vista, no parecía haber nada, pero sabía que no era una simple instalación abandonada. Caminé por los pasillos oscuros, con solo la luz de mi linterna guiándome. Mis pasos resonaban en las paredes, y con cada paso, sentía que algo, o alguien, me estaba vigilando. Entonces, lo escuché. Un ruido suave, un leve susurro que venía desde lo más profundo de la instalación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Debería seguir? ¿O debería salir corriendo y no volver jamás? Decidí seguir adelante. Con cada paso que daba, el susurro se hacía más claro, más intenso. No era un lenguaje que pudiera entender, pero sonaba como si varias voces se estuvieran fusionando en una sola. Finalmente, llegué a una puerta metálica, cerrada con un candado viejo y oxidado. Al lado, había un panel con un lector de huellas dactilares. Claramente no era tan abandonada como parecía. Algo, o alguien, aún usaba ese lugar. El panel de huellas era un claro indicio de que algo más sucedía aquí. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, buscando alguna pista de cómo abrir esa puerta. De repente, escuché pasos acercándose, pero esta vez no eran suaves como antes. Eran firmes, constantes, como si alguien se dirigiera directamente hacia mí. Apagué mi linterna de inmediato y me pegué contra la pared, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta metálica. Por un segundo, pensé que me habían encontrado, pero luego escuché un pitido suave, como el de un escáner, y la puerta se abrió. Me quedé quieto, esperando a que quien quiera que fuera entrara y desapareciera en el interior. Las luces del otro lado de la puerta brillaron por un instante,
revelando lo que parecía un pasillo iluminado. Esperé unos segundos más, con el corazón a mil, antes de acercarme lentamente a la puerta abierta. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. No era una instalación abandonada, al menos no en esa parte. El pasillo que se extendía delante de mí era moderno, con paredes de metal pulido y luces brillantes. Se sentía completamente fuera de lugar en comparación con lo destartalado del exterior. Había algo extraño en el aire, una sensación de peligro inminente, pero también de curiosidad. Sabía que lo que buscaba estaba al final de ese pasillo. Así que, tomé aire y di el primer paso hacia lo desconocido. Con cada paso que daba, la sensación de que algo estaba terriblemente mal se intensificaba. El pasillo era más largo de lo que había imaginado, y cada tanto, pequeñas cámaras de vigilancia colgaban de las esquinas, girando lentamente como si estuvieran buscando intrusos. Intentaba mantenerme fuera de su vista, pegado a las paredes, aunque no estaba seguro de si ya me habían detectado. Mis manos estaban sudorosas y el aire se sentía pesado. Finalmente, llegué a una sala al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz débil y temblorosa. Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta y me adentraba en la habitación. La sala estaba llena de pantallas, todas mostrando imágenes de lo que parecía ser gente en diferentes habitaciones, sentados en lo que parecían ser celdas. Pero lo que más me impactó fue que, en una de esas pantallas, vi a mi amigo. Estaba sentado en una pequeña habitación sin ventanas, con las manos sobre las rodillas, mirando fijamente al suelo. No podía creerlo. Había encontrado a mi amigo, pero, ¿qué le habían hecho? Parecía vacío, sin vida en sus ojos. Intenté buscar alguna manera de acceder a su habitación o de sacarlo de ahí, pero el sistema parecía estar completamente bloqueado. Entonces, una de las pantallas cambió repentinamente y mostró algo que me hizo retroceder. Era una grabación en tiempo real, de mí, en esa misma sala. Me estaban observando. No había escapatoria. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que vinieran por mí. Estaba atrapado en una instalación que claramente no debía haber encontrado, y mi presencia ya había sido descubierta. Las cámaras seguían enfocándome, pero mi mente solo podía pensar en una cosa: sacar a mi amigo de allí. Intenté desesperadamente encontrar una manera de desbloquear el sistema, de abrir las puertas de su celda, pero todo parecía estar fuera de mi alcance. Cada segundo que pasaba sentía que el aire se volvía más pesado, como si el peligro se acercara a cada momento. De repente, la pantalla frente a mí se apagó, y un pitido fuerte resonó en toda la sala. Luego, una voz mecánica y fría se escuchó por los altavoces: intruso detectado. Seguridad en camino. Mi cuerpo se tensó. Sabía que tenía que moverme rápido o sería el siguiente en desaparecer. Cerré los ojos por un momento, respiré profundo y salí de la sala corriendo. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, pero tenía que encontrar una salida o un lugar donde esconderme. Mientras corría por los pasillos, escuchaba el eco de pasos detrás de mí. La seguridad ya estaba cerca, y no había forma de enfrentarlos. Giré en una esquina y encontré una pequeña puerta lateral que parecía no haber sido utilizada en mucho tiempo. La abrí rápidamente y me adentré en lo que parecía ser un cuarto de mantenimiento. Me acurruqué en un rincón, intentando calmar mi respiración mientras escuchaba los pasos pasar de largo. Por ahora, estaba a salvo, pero sabía que no duraría mucho. Mi corazón latía con tanta fuerza que temía que se escuchara desde fuera del cuarto de mantenimiento. Me quedé quieto, intentando no hacer ruido mientras los pasos se desvanecían en la distancia. Sabía que no podía quedarme ahí mucho tiempo, pero también sabía que salir demasiado pronto sería mi final. Pasaron unos minutos, o tal vez horas, no estaba seguro. El tiempo había perdido todo sentido en ese lugar. Solo cuando estuve seguro de que los guardias ya no estaban cerca, me atreví a salir. Volví a los pasillos, pero esta vez con más precaución. Sabía que no podía permitir que me atraparan. Decidí no regresar a la sala de control. Había algo mucho más importante que debía hacer. Tenía que encontrar una manera de llegar a mi amigo, de sacarlo de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso que daba me llenaba de dudas. ¿Y si ya era demasiado tarde? ¿Y si no podía salvarlo? Sacudí esos pensamientos de mi mente.
No podía permitirme dudar ahora. Debía mantenerme firme. Después de lo que pareció una eternidad, encontré otra puerta que parecía llevar a las celdas. La abrí con cuidado y me adentré en lo que parecía un laberinto de pasillos estrechos. Los susurros volvieron. Eran casi imperceptibles, pero estaban ahí, resonando en las paredes, como si las almas atrapadas en ese lugar intentaran decirme algo. Me estremecí, pero continué avanzando. Finalmente, llegué a una celda con una pequeña ventanilla en la puerta. Miré dentro, y allí estaba él, mi amigo, sentado en una esquina, con la mirada perdida, como si todo lo que había sido alguna vez se hubiera desvanecido. Mi corazón se rompió al verlo en ese estado. Me quedé unos segundos observándolo a través de la pequeña ventanilla. Era como si mi amigo ya no estuviera realmente ahí, como si algo se hubiera apoderado de su mente, dejando solo un cascarón vacío. Toqué suavemente la puerta, esperando que reaccionara, pero no lo hizo. Parecía no darse cuenta de mi presencia. No podía dejarlo así. Sabía que debía sacarlo de ahí, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Busqué en los alrededores, esperando encontrar algún tipo de control para abrir la puerta, pero no había nada. Finalmente, noté una tarjeta de acceso colgando del cinturón de un guardia que había pasado por el pasillo antes. Sabía que era arriesgado, pero no tenía otra opción. Caminé sigilosamente hasta donde estaba el guardia. Él no me había visto aún, pero sabía que solo tendría una oportunidad. Con cuidado, me acerqué por detrás y en el momento adecuado, tomé la tarjeta de acceso sin que se diera cuenta. Volví rápidamente a la celda y pasé la tarjeta por el lector. Con un leve clic, la puerta se desbloqueó. Abrí la puerta lentamente y entré en la pequeña habitación donde mi amigo estaba. Me acerqué a él con cuidado, intentando no asustarlo. «Soy yo», le dije en voz baja. Pero él no reaccionó. Lo toqué suavemente en el hombro, pero su mirada seguía perdida. No sabía si lo que le habían hecho tenía cura, pero no podía dejarlo en ese lugar. Undefined. No había tiempo que perder. Sabía que en cualquier momento alguien podría descubrir que habíamos escapado de la celda. Tomé a mi amigo por el brazo, intentando levantarlo. Estaba débil, apenas podía mantenerse en pie. Me miró por un breve momento, pero sus ojos seguían vacíos, como si no supiera dónde estaba o quién era. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le dije, aunque no sabía si me entendía. Salimos de la celda, y comencé a guiarlo por los pasillos. Intentaba recordar el camino de vuelta, pero todo se sentía como un laberinto interminable. Los susurros que había escuchado antes ahora parecían más fuertes, como si se acercaran a nosotros. O tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Lo importante era salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Caminamos tan rápido como pudimos, con mi amigo apoyándose en mí. A cada paso, el miedo crecía dentro de mí. Sentía que nos seguían, que en cualquier momento nos atraparían. Entonces, justo cuando estábamos a punto de llegar a la puerta de salida, escuché un sonido metálico detrás de nosotros. Miré hacia atrás y vi a dos figuras acercándose rápidamente, sus siluetas oscuras en el fondo del pasillo. Nos habían encontrado. No había tiempo para pensar. Empujé la puerta con fuerza, y salimos al exterior. El aire frío de la noche nos golpeó de inmediato, pero no podíamos detenernos. Sabía que la libertad estaba cerca, pero también que el peligro no había terminado. Corrimos por el oscuro campo que rodeaba la instalación. Mi amigo apenas podía mantenerse en pie, y yo lo sostenía con toda la fuerza que me quedaba. A lo lejos, escuchaba voces, gritos, y el eco de pasos apresurados. Sabía que venían por nosotros. El frío de la noche no nos daba tregua. Cada respiración era dolorosa, pero no podíamos detenernos. La libertad estaba tan cerca y, sin embargo, sentía que en cualquier momento nos alcanzarían. No había un plan. Solo seguía corriendo, guiado por el instinto de supervivencia. Finalmente, vi mi coche a lo lejos, estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado. La esperanza me llenó por un segundo, pero sabía que no estábamos fuera de peligro. Ayudé a mi amigo a entrar en el asiento del pasajero, y rápidamente me subí al volante. Mis manos temblaban mientras intentaba arrancar el coche, y durante esos pocos segundos de espera, sentí como si el tiempo se hubiera detenido.
Finalmente, el motor rugió y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenía. El coche se alejó rápidamente de la instalación, pero cuando miré por el retrovisor, vi las luces de otros vehículos siguiéndonos. No había escapado por completo. Mis nervios estaban al límite, y el sonido de los neumáticos en la carretera solo aumentaba mi ansiedad. Mi amigo no decía nada. Seguía mirando al vacío, como si no estuviera realmente ahí. Sabía que tenía que perder a los que nos perseguían, pero la carretera era recta, sin lugares donde esconderse. Lo único que podía hacer era acelerar, y esperar que no nos alcanzaran antes de encontrar algún lugar seguro. Pero, en lo más profundo de mi mente, sabía que este escape no sería tan fácil. Aceleré por la carretera desierta, las luces de los vehículos que nos seguían cada vez más cerca. El sonido de sus motores resonaba en mis oídos, cada vez más fuerte, como una amenaza inminente que no podía ignorar. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando desesperadamente una salida, un desvío, cualquier cosa que nos permitiera escapar. Pero la carretera era interminable, recta y sin refugios a la vista. Mi amigo seguía en silencio a mi lado, completamente ajeno al caos que nos rodeaba. Sabía que no podía depender de él. Estaba solo en esto. De repente, vi un pequeño desvío a la derecha, una carretera secundaria que no había notado antes. Sin pensarlo dos veces, giré bruscamente el volante y nos adentramos en la oscuridad. El camino era estrecho y lleno de baches, pero no me importaba. Tenía que alejarnos de la carretera principal, de las luces que nos perseguían. Miré por el retrovisor y, para mi alivio, los vehículos que nos seguían pasaron de largo, sin notar el desvío que había tomado. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero al menos habíamos ganado algo de tiempo. Conduje por el camino secundario durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo habían pasado unos minutos. La carretera se adentraba en un bosque denso, oscuro y silencioso. Finalmente, encontré un lugar apartado donde detenerme. Apagué el motor y respiré hondo, tratando de calmarme. El silencio del bosque era inquietante, pero al mismo tiempo me daba un pequeño respiro. Miré a mi amigo, esperando alguna señal de reconocimiento, alguna palabra, pero él seguía inmóvil, perdido en su propio mundo. Sabía que no podíamos quedarnos ahí por mucho tiempo. En cualquier momento podrían encontrarnos, pero necesitaba un plan. No podía seguir huyendo indefinidamente. El silencio del bosque era abrumador. Por primera vez en lo que parecían horas, me permití detenerme y pensar con claridad. Sabía que no podíamos quedarnos mucho tiempo, pero necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. Mi amigo seguía mirando al vacío, y una parte de mí no podía evitar preguntarse si realmente había algo de él que aún quedara por salvar. Intenté hablarle de nuevo, esta vez más calmado. Vamos, tenemos que pensar en un plan. No podemos seguir así para siempre. No obtuve respuesta. Sus ojos permanecían fijos en algún punto distante, como si el mundo a su alrededor ya no tuviera sentido. Sabía que había algo más detrás de lo que le habían hecho. Algo más profundo, algo que no podía entender por completo, pero que debía estar conectado con la información que había encontrado en la web oscura. Miré el bosque alrededor nuestro, preguntándome cuánto tiempo tendríamos antes de que nos alcanzaran. No podíamos quedarnos ahí para siempre, pero cada vez se hacía más evidente que este no era un simple experimento del gobierno. Tomé mi teléfono, considerando la idea de buscar más información, pero sabía que eso solo nos pondría en más peligro. Todo lo que había hecho hasta ahora había llevado a este momento. No podía arriesgarme a empeorar las cosas. Pero, al mismo tiempo, no podía dejarlo así. Tenía que haber una manera de recuperar a mi amigo, de detener a quienes nos perseguían. La única opción que tenía era continuar huyendo, buscar un lugar seguro, lejos de todo esto. Pero en lo profundo de mi mente, sabía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Me quedé un rato más en silencio, observando los árboles que se alzaban altos y oscuros alrededor de nosotros. No podía sacudirme la sensación de que, aunque estuviéramos temporalmente a salvo, algo nos seguía observando desde la oscuridad. Decidí que no podíamos quedarnos ahí por más tiempo. Teníamos que seguir moviéndonos. Si ellos ya sabían que estábamos en la instalación, no tardarían mucho en rastrear nuestro escape. Encendí el coche nuevamente, y comencé a conducir por la estrecha carretera del bosque. Mis manos temblaban ligeramente en el volante, pero intenté mantener la calma.
No sabía exactamente a dónde íbamos, pero cualquier lugar lejos de ese maldito sitio era mejor. Conforme avanzábamos por la sinuosa carretera, el cansancio comenzó a apoderarse de mí. No había dormido en lo que parecían días, y el agotamiento mental me estaba destrozando. Mi amigo seguía en silencio a mi lado. Me preguntaba si algún día volvería a ser el de antes, o si lo que le habían hecho era irreversible. Pero había algo más que me preocupaba. Durante todo el trayecto, no podía quitarme de la cabeza los documentos que había encontrado en la web oscura. Sabía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg. ¿Qué otros secretos estaban ocultos en esa instalación? ¿Cuántas personas más estaban involucradas? De repente, las luces del coche iluminaron una pequeña cabaña a un lado del camino. Estaba medio oculta entre los árboles, y parecía abandonada, pero decidí que sería un buen lugar para descansar por un momento y pensar en nuestro próximo paso. Me estacioné y ayudé a mi amigo a salir del coche. Caminamos lentamente hacia la cabaña, y al entrar, el olor a madera vieja y humedad nos envolvió. A pesar de lo desolada que se veía, había algo reconfortante en estar bajo un techo, aunque solo fuera por un momento. La cabaña estaba completamente vacía, pero no me importaba. En ese momento, cualquier lugar donde pudiéramos estar lejos de quienes nos perseguían era suficiente. Acomodé a mi amigo en una esquina, usando mi chaqueta como almohada improvisada, mientras me sentaba en el suelo, agotado. El silencio de la cabaña era perturbador, solo interrumpido por el crujido ocasional de la madera vieja. Mis pensamientos iban y venían. Me preguntaba si habíamos escapado de verdad o si solo estábamos prolongando lo inevitable. A pesar del miedo y la adrenalina, mis párpados comenzaron a volverse pesados. Sabía que no era seguro dormir, pero no podía evitarlo. El agotamiento me estaba ganando. Cerré los ojos por lo que parecieron solo unos segundos, pero cuando los abrí, algo había cambiado. El ambiente en la cabaña se sentía diferente. El aire estaba más pesado, como si algo o alguien estuviera presente. Me levanté lentamente, mirando alrededor, intentando escuchar cualquier sonido, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Miré a mi amigo. Seguía en la misma posición, pero había algo en su rostro que me preocupaba. Parecía diferente. Su respiración era irregular, como si estuviera luchando por aire. Me acerqué rápidamente y lo llamé por su nombre, pero no respondía. Su piel estaba pálida, más de lo que debería, y un sudor frío cubría su frente. Algo estaba terriblemente mal. Lo sacudí ligeramente, intentando despertarlo, pero no reaccionaba. Mi mente comenzó a acelerarse, buscando alguna explicación. ¿Había sido el experimento? ¿Había empeorado su condición? Pero entonces, algo sucedió que no me esperaba. Sus ojos se abrieron de golpe, pero no eran los ojos de mi amigo. Eran oscuros, vacíos, y en ese momento supe que ya no era él. Retrocedí de inmediato, mi corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba viendo. Los ojos de mi amigo eran inhumanos. Algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo, lo había tomado. Traté de razonar conmigo mismo. Tal vez estaba alucinando, tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no, aquello era real. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Mi amigo, o lo que quedaba de él, comenzó a moverse lentamente. Se levantó del suelo, pero sus movimientos eran torpes, casi mecánicos. No dijo nada, solo se quedó ahí de pie, con esos ojos vacíos mirándome fijamente. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré moverme. Retrocedí lentamente hacia la puerta, sin apartar la vista de él. Cada paso que daba, mi amigo daba uno hacia adelante. Sabía que si salía corriendo, me seguiría. Pero no podía quedarme ahí. La cosa que había tomado el cuerpo de mi amigo no era algo con lo que pudiera razonar. Con un movimiento rápido, abrí la puerta y salí corriendo hacia el bosque. Los árboles pasaban rápidamente a mi alrededor, y el aire frío de la noche me golpeaba en la cara. Podía escuchar pasos detrás de mí, cada vez más cerca. El miedo me daba fuerzas que no sabía que tenía. Corría sin rumbo, solo quería alejarme lo más posible de esa cosa que antes había sido mi amigo. Finalmente, llegué a una pequeña colina y me detuve para tomar aire. Miré hacia atrás, esperando verlo detrás de mí, pero no había nadie. Estaba solo en la oscuridad del bosque.
pero algo me decía que esto no había terminado. El aire estaba cargado con una sensación extraña, como si algo, o alguien, me estuviera observando desde la oscuridad. Mientras permanecía en la cima de la colina, jadeando, no pude evitar mirar una vez más hacia el oscuro bosque. La sensación de ser observado no desaparecía. Sentía que algo más estaba ahí, algo mucho más antiguo y malvado que cualquier cosa que hubiera imaginado. Escuché un crujido a lo lejos, el sonido de una rama rompiéndose bajo un pie. Mi piel se erizó, y la adrenalina volvió a fluir por mis venas. No podía quedarme ahí, expuesto en la oscuridad, con esa cosa acechándome. Decidí que la única opción era seguir adelante, a pesar del agotamiento, a pesar del miedo. No sabía qué me esperaba en el fondo del bosque, pero cualquier cosa era mejor que enfrentarme a lo que sea que había poseído a mi amigo. Mis pasos eran torpes mientras descendía la colina, pero el instinto de supervivencia me mantenía en movimiento. Mi respiración era pesada, cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. A medida que avanzaba más profundamente en el bosque, el aire se volvía más denso, casi como si la naturaleza misma supiera que algo estaba mal. Los árboles parecían más altos, las sombras más oscuras. Miré hacia el cielo, pero las estrellas estaban ocultas por una espesa capa de nubes. La luna, que había sido mi única fuente de luz, también había desaparecido. Me sentí completamente solo, perdido en un laberinto de oscuridad y miedo. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, llegué a un claro. En el centro del claro, había una pequeña cabaña, similar a la que habíamos encontrado antes, pero esta parecía más antigua. El techo estaba cubierto de musgo, y las ventanas estaban rotas, como si nadie hubiera vivido ahí en décadas. A pesar de lo aterrador que se veía, sabía que no podía seguir caminando. Necesitaba un lugar para descansar, un lugar donde pudiera sentirme seguro, aunque fuera por un momento. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a la cabaña. Cada paso que daba hacia ella me hacía sentir una mezcla de alivio y terror. Era la única opción que tenía, pero algo en mi interior me decía que no debía confiar demasiado en este refugio improvisado. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. La madera crujió ligeramente al empujarla con suavidad. Un olor a humedad y tierra vieja me golpeó de inmediato, pero eso no me detuvo. Dentro, el ambiente era sofocante. La oscuridad parecía aún más densa, como si las sombras se movieran por sí solas, acechando en cada rincón. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé inmóvil por unos segundos, escuchando cualquier señal de que no estaba solo. El silencio era ensordecedor, pero de alguna manera, sentí que no estaba a salvo. Busqué alrededor con la mirada, tratando de encontrar algo que pudiera usar para protegerme. En una esquina, vi una vieja estufa de leña y una silla rota, pero nada que pudiera ser útil. Decidí que lo mejor que podía hacer era descansar, aunque fuera por unos minutos. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, tratando de controlar mi respiración. Mis ojos comenzaron a cerrarse lentamente, a pesar del miedo que me rodeaba. Pero justo cuando comenzaba a relajarme, escuché algo. Un ruido sordo, como si algo se moviera en la parte trasera de la cabaña. Abrí los ojos de golpe, mi corazón latiendo con fuerza de nuevo. Permanecí quieto, escuchando. El sonido se repitió, esta vez más cerca. Alguien, o algo, estaba dentro de la cabaña conmigo. El ruido continuó, ahora más insistente, como si algo o alguien se moviera con cautela, buscando no ser descubierto. Mi piel se erizó, el miedo recorrió mi espalda, pero sabía que no podía dejar que el pánico me dominara. Lentamente, me levanté del suelo, intentando no hacer ruido. Con cada paso que daba, el crujido de las tablas bajo mis pies parecía más fuerte, como si estuvieran delatando mi presencia. Avancé hacia el origen del sonido, mis ojos fijos en la oscuridad que envolvía la parte trasera de la cabaña. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura emergió de las sombras, alta y delgada, casi irreal. No era mi amigo. Aquello que estaba frente a mí tenía una forma humana, pero algo en su movimiento, en la manera en que su cuerpo parecía flotar en la oscuridad, me decía que no pertenecía a este mundo. No podía apartar la vista de sus ojos, vacíos, sin alma. Estaban fijos en mí, y aunque no emitía ningún sonido, sentí que estaba comunicándose conmigo de alguna manera, como si intentara invadir mi mente. Retrocedí lentamente, intentando alejarme de la criatura,
pero algo en su mirada me mantenía anclado al suelo. Mis piernas temblaban, mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo. De repente, la criatura avanzó hacia mí, y en un impulso desesperado, corrí hacia la puerta de la cabaña. La abrí de golpe y salí al exterior, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. El aire frío de la noche me golpeó, pero no me detuve. Sabía que tenía que alejarme lo más rápido posible. Mientras corría, escuché algo detrás de mí. Era un sonido suave, pero constante, como si la criatura me estuviera siguiendo, acechando en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había corrido, ni cuánto más podía aguantar. Finalmente, tropecé y caí al suelo, jadeando, agotado. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El bosque estaba en completo silencio. Pero sabía que aquello aún estaba ahí, esperando. Me quedé allí, tendido en el suelo frío, incapaz de moverme por unos minutos. Mi cuerpo estaba al límite, pero mi mente seguía corriendo, buscando desesperadamente una salida. A pesar del silencio del bosque, sabía que no estaba solo. La criatura aún me acechaba, oculta en las sombras. Finalmente, reuní el poco coraje que me quedaba y me puse de pie. No sabía dónde ir, pero quedarme en el mismo lugar no era una opción. Empecé a caminar lentamente, cuidando cada paso, evitando cualquier ruido que pudiera delatar mi posición. El bosque a mi alrededor parecía interminable, una prisión de árboles altos y oscuridad impenetrable. No había señal de salida, ni de refugio. Y sin embargo, algo me decía que si seguía moviéndome, tal vez encontraría una forma de escapar. Pero no fue mucho tiempo después cuando lo sentí de nuevo. Esa presencia, esa sensación abrumadora de que estaba siendo observado. Me detuve en seco y giré lentamente sobre mis talones, esperando ver algo entre las sombras. Y ahí estaba, la misma criatura de antes, observándome desde la distancia. Esta vez no se movía, solo se quedó ahí, mirándome, como si estuviera esperando algo. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no corrí. Sabía que no podía escapar para siempre. Con el corazón en la garganta, me obligué a mantener la calma. Tal vez había algo que no estaba viendo. Tal vez la criatura no era lo que parecía. Decidí enfrentarla. Di un paso adelante, y luego otro, manteniendo mi mirada fija en ella. Sentía que cada fibra de mi ser me gritaba que me detuviera, pero ignoré ese instinto. No podía seguir huyendo. Cuando estuve a unos metros de la criatura, algo extraño sucedió. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado realmente ahí. Un frío intenso me envolvió, y sentí como si una parte de mí se hubiera perdido en el proceso. La criatura desapareció por completo, dejándome solo en la oscuridad. Pero el aire seguía pesado, y el miedo no se había ido. Sabía que, aunque la criatura no estuviera físicamente presente, algo mucho más profundo y oscuro había comenzado a acecharme. El frío se mantuvo en el aire mucho después de que la criatura desapareciera. A pesar de que ya no podía verla, la sensación de ser observado permanecía, como una sombra constante en mi mente. El bosque, antes un refugio, ahora se sentía como una trampa sin salida. Comencé a caminar de nuevo, pero esta vez más despacio, más cauteloso. Mi cuerpo estaba al borde del agotamiento, pero no podía permitirme detenerme. Algo me empujaba hacia adelante, una sensación creciente de que, si no seguía moviéndome, algo peor que la criatura me alcanzaría. Los árboles parecían más altos, las sombras más profundas, y el silencio era aún más inquietante que antes. A lo lejos, el viento silbaba entre las ramas, como un susurro constante que parecía llamarme. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegué a una nueva zona del bosque. Aquí, los árboles estaban más separados, y el suelo se sentía más blando bajo mis pies. A lo lejos, vi algo que no esperaba ver en medio de la nada, un edificio. Parecía una vieja instalación abandonada, como una fábrica olvidada por el tiempo. Me acerqué lentamente, preguntándome si aquello era un buen lugar para refugiarme, o si simplemente me estaba adentrando en otro peligro desconocido. La estructura estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas, y las paredes, cubiertas de musgo y enredaderas, parecían haber soportado años de abandono. Sin embargo, algo en mí me decía que este lugar no estaba tan desierto como parecía. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido ensordecedor, y entré en la penumbra. El interior estaba oscuro y desolado, con solo el leve reflejo de la luz de la luna filtrándose a través de las ventanas rotas.
Mis pasos resonaban en el suelo de cemento, y cada eco parecía multiplicar mi ansiedad. Caminé por el pasillo principal, observando las paredes agrietadas y las puertas cerradas que se alineaban a ambos lados. De repente, escuché algo detrás de una de las puertas. Era un sonido suave, como el susurro de una voz, pero no pude entender lo que decía. Mi corazón se aceleró nuevamente. Sabía que no estaba solo en esa instalación. El susurro detrás de la puerta me congeló en el lugar. Sabía que no debía acercarme, pero algo en mí, una mezcla de curiosidad y miedo, me empujaba hacia esa puerta. Era como si lo que estuviera del otro lado quisiera que me acercara, que escuchara más de cerca. Dudé por un momento, mi mano temblaba sobre el pomo oxidado. Finalmente, lo giré lentamente, el chirrido del metal resonando en el pasillo. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que pudiera asomarme al interior de la habitación. Lo que vi al otro lado me dejó sin aliento. Había una figura, sentada en una esquina oscura de la habitación. Su cuerpo estaba encorvado, y su rostro estaba cubierto por su cabello largo y desordenado. Parecía humano, pero algo en la forma en que se movía, en cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y forzadas, me decía que no era alguien que quisiera encontrar. Me quedé observando en silencio, esperando algún movimiento. Finalmente, la figura levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. No era la misma criatura que había visto antes, pero esta figura desprendía el mismo aire de oscuridad y desesperanza. La figura me miró, y sin decir una palabra, se puso de pie con movimientos lentos y torpes. Era como si estuviera luchando por controlar su propio cuerpo. No sabía qué hacer. No podía quedarme ahí parado, pero tampoco podía moverme. El miedo me había atrapado. De repente, la figura dio un paso hacia mí, y eso fue suficiente para romper el hechizo que me mantenía inmóvil. Cerré la puerta de golpe y retrocedí por el pasillo, con el corazón latiendo descontroladamente. El eco de mis pasos resonaba en la instalación vacía mientras corría hacia la salida, pero ese susurro inquietante, seguía resonando en mis oídos, como si la figura estuviera aún ahí, siguiéndome. Cuando finalmente llegué a la puerta principal, la empujé con todas mis fuerzas y salí al exterior, inhalando el aire frío de la noche. Mi corazón seguía disbocado, pero algo me decía que esa figura no había terminado conmigo. Era solo el comienzo de algo mucho más grande. Me quedé parado afuera de la instalación, jadeando, mirando fijamente la puerta como si en cualquier momento la figura pudiera emerger de las sombras. Pero el exterior estaba en completo silencio, solo el viento frío rozaba mi piel. No había rastro de la figura que me había encontrado adentro, pero algo en mí sabía que no había escapado del todo. Sentí una punzada de desesperanza. ¿Dónde más podía ir? El bosque parecía interminable, y la oscuridad era mi único compañero. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía buscando una solución, una forma de escapar de esta pesadilla que parecía no tener fin. Decidí no quedarme más tiempo afuera, en el claro, donde cualquier cosa podría acecharme. Necesitaba encontrar un lugar donde pudiera pensar, un lugar donde pudiera tomar un respiro. Caminé hacia un grupo de árboles más densos, buscando alguna señal de refugio o de seguridad, aunque sabía que esas palabras habían perdido significado en este lugar. Finalmente, me dejé caer junto a un árbol grande, escondiéndome entre las sombras, intentando recuperar el aliento. El frío del suelo se filtraba a través de mi ropa, pero el cansancio me impedía moverme. Solo quería cerrar los ojos, aunque fuera por un momento. Mi mente seguía agitada, intentando encontrar alguna explicación a todo lo que había pasado. Pero entonces, justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, escuché algo. No eran pasos, ni un susurro esta vez, sino un sonido profundo, como un zumbido bajo que parecía venir de todas partes a la vez. Me incorporé de golpe, mirando a mi alrededor, pero no había nada. El sonido seguía, llenando el aire, creciendo en intensidad. Mi corazón comenzó a latir más rápido de nuevo. No podía identificar de dónde venía, pero lo sentía en mi pecho, como si estuviera resonando en mi propio cuerpo. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no podía quedarme quieto. Algo estaba ocurriendo, algo que no entendía, y cada segundo que pasaba me acercaba más a un final que no podía prever. Me levanté, tambaleándome, y empecé a caminar sin rumbo una vez más, guiado solo por el instinto de supervivencia. Pero el zumbido me seguía, incesante, como una presencia invisible que se estaba acercando cada vez más.
No podía escapar de esto, no importaba cuán rápido o lejos corriera. El zumbido crecía, envolviendo todo a mi alrededor. Sentía su vibración en el suelo, en el aire, en mis huesos. No importaba hacia dónde corría, siempre estaba ahí, constante, amenazante. Parecía que no había forma de escapar. De repente, el sonido cambió. Pasó de ser un zumbido bajo a un chillido agudo, penetrante, como si el mismo aire estuviera siendo desgarrado. Me cubrí los oídos instintivamente, pero no sirvió de nada. El sonido parecía atravesar mi cuerpo. Mis rodillas cedieron, y caí al suelo, jadeando. Mi cabeza palpitaba de dolor, y las sombras del bosque parecían moverse, como si estuvieran vivas, danzando al ritmo del chillido. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Algo grande, algo irreversible. No podía explicarlo, pero lo sentía en el aire, en cada latido de mi corazón. El chillido alcanzó un punto máximo, y de repente, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se movía. El mundo entero pareció quedarse en suspenso, como si estuviera esperando el siguiente acto de esta pesadilla. Me quedé allí, arrodillado en el suelo, sin atreverme a moverme, temeroso de lo que podría venir después. Pero, sorprendentemente, nada sucedió. Solo el silencio, denso y opresivo, llenando el vacío que el chillido había dejado. Después de lo que parecieron minutos, reuní el valor para levantarme. El dolor en mi cabeza se había reducido a un zumbido sordo, pero mi cuerpo aún temblaba de miedo y agotamiento. Miré a mi alrededor. El bosque seguía siendo el mismo, pero había algo en el aire, algo que me decía que no estaba solo, aunque no pudiera ver nada ni a nadie. Empecé a caminar, mis pasos pesados en el suelo. Sabía que no podía detenerme, pero no tenía idea de hacia dónde ir. Todo lo que quería era salir de ese maldito lugar. Finalmente, después de lo que parecieron horas caminando a ciegas, vi algo a lo lejos. Era una luz, tenue pero constante, parpadeando a través de los árboles. Era mi única esperanza. Me acerqué lentamente, con la respiración entrecortada, esperando que fuera real, que no fuera otra trampa de este bosque maldito. La luz parpadeante a lo lejos era como un faro en medio de la oscuridad, una promesa de que tal vez, solo tal vez, había una salida de este infierno. A cada paso, el zumbido en mi cabeza comenzaba a desvanecerse, y por primera vez en lo que parecían horas, sentí un atisbo de esperanza. Mientras me acercaba, comencé a distinguir más detalles. La luz provenía de una pequeña cabaña, mucho más antigua que la que había encontrado antes. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y las ventanas rotas dejaban escapar pequeños destellos de la luz que parpadeaba en su interior. Me detuve a unos metros de la entrada, inseguro de si debía entrar. Algo en el aire se sentía extraño, pesado, como si el bosque entero estuviera conteniendo el aliento. Di un paso adelante, luego otro. La madera vieja bajo mis pies crujió con cada paso, pero no me importaba. Estaba agotado, física y mentalmente. Si había algo en esa cabaña, tenía que enfrentarlo. No podía seguir huyendo. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Empujé suavemente, y ésta se abrió con un chirrido prolongado. La luz en el interior oscilaba, proyectando sombras alargadas en las paredes. Entré despacio, mis ojos recorriendo cada rincón, buscando cualquier señal de peligro. Pero lo que vi fue algo completamente inesperado. En el centro de la habitación, sobre una mesa vieja y polvorienta, había una pequeña lámpara de aceite que era la fuente de la luz. Pero eso no fue lo que capturó mi atención. Alrededor de la mesa, habían esparcidos papeles, fotos y documentos. Reconocí inmediatamente lo que eran. Eran archivos del gobierno, clasificados. Lo que vi en esos documentos me hizo retroceder de golpe. Eran detalles de los experimentos de los que ya había leído en la web oscura, pero mucho más profundos. Fechas, nombres, lugares, todo estaba ahí. Y uno de los nombres saltó inmediatamente a mi vista, el de mi mejor amigo. Mi cabeza comenzó a girar. Esto no podía estar pasando. Habían estado experimentando con él, todo el tiempo. El archivo tenía detalles escalofriantes sobre su desaparición, pero no estaba muerto. Lo que había encontrado en la cabaña anterior, la figura, la criatura, eso había sido él. De alguna manera, el gobierno había logrado convertirlo en algo más, algo inhumano. Sentí como todo mi cuerpo se llenaba de horror al darme cuenta de lo que había estado acechándome todo este tiempo. El horror que sentí al descubrir la verdad era indescriptible. Mi mejor amigo,
Aquel con quien había compartido tanto, se había convertido en algo inhumano, algo que el gobierno había deformado a través de sus experimentos. No podía procesarlo. Me quedé paralizado frente a la mesa, observando los documentos dispersos, tratando de juntar las piezas de este macabro rompecabezas. El sonido de algo moviéndose fuera de la cabaña me sacó de mi trance. Inmediatamente apagué la lámpara de aceite, sumergiendo la habitación en una oscuridad total. Me quedé en silencio, mi respiración contenida, escuchando con atención. Los pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero estaban allí. Alguien, o algo, estaba afuera. Miré alrededor de la habitación, buscando algún lugar donde pudiera esconderme. Pero la cabaña era pequeña, y no había muchas opciones. Me deslicé hacia una esquina oscura, detrás de un viejo armario, esperando que fuera suficiente para mantenerme oculto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, cada pulsación parecía un estruendo en el silencio de la cabaña. Los pasos se acercaron, y la puerta de la cabaña se abrió lentamente, con el mismo chirrido que había escuchado antes. Alguien entró. La figura que vi entrar era alta y delgada, con movimientos casi mecánicos. No había duda de quién era. Era él, o lo que quedaba de él. Mi mejor amigo, transformado por los experimentos que lo habían convertido en esta sombra de lo que una vez fue. Sus ojos vacíos escanearon la habitación, pero no parecía verme. Me quedé inmóvil, observándolo mientras se movía torpemente por la cabaña, como si estuviera buscando algo. Finalmente, se detuvo frente a los documentos esparcidos sobre la mesa. Su mano temblorosa recogió uno de los papeles, observándolo con detenimiento. No podía ver lo que estaba haciendo, pero algo en sus movimientos me hizo pensar que aún quedaba una chispa de humanidad dentro de él. Decidí aprovechar ese momento de distracción. Tenía que salir de allí, e encontrar una forma de escapar antes de que me descubriera. Mi cuerpo temblaba mientras me deslizaba lentamente hacia la puerta. Pero justo cuando llegué a la entrada, el suelo crujió bajo mi peso. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, sus ojos vacíos fijos en mi dirección. El momento de escapar había terminado. El crujido del suelo fue suficiente para alertarlo. Su cabeza se giró lentamente hacia mí, y sus ojos vacíos se fijaron en mi dirección. Sentí como si el tiempo se detuviera en ese instante. Mi mejor amigo, o lo que quedaba de él, me había encontrado. No me atreví a moverme. El miedo me paralizó por completo, y podía escuchar el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Intenté retroceder, pero el peso de su mirada me atrapaba, como si hubiera alguna conexión entre nosotros, algo que no podía romper. Él avanzó hacia mí lentamente, sus movimientos torpes, pero con una determinación inquietante. Cada paso que daba hacía que mi mente gritara para que corriera, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera atrapado en un sueño, uno del que no podía despertar. Finalmente, cuando estuvo a solo unos metros de mí, se detuvo. Por un momento, pensé que todo había terminado, que estaba a punto de morir en manos de la persona que una vez fue mi mejor amigo. Pero lo que sucedió después fue aún más inquietante. En lugar de atacarme, él levantó la mano y, con movimientos temblorosos, trató de alcanzar su propio rostro. Su respiración era pesada, y podía ver el conflicto en sus ojos vacíos, como si estuviera luchando contra lo que sea que lo había transformado en esa criatura. No pude contenerme. «¿Amigo?», susurré, mi voz apenas audible, temblorosa. No sabía si había algo de él aún dentro de ese ser, pero tenía que intentarlo. Sus movimientos se detuvieron, y su cuerpo tembló por un segundo, como si mis palabras hubieran llegado a alguna parte profunda de él. Pero fue solo un momento fugaz antes de que su cuerpo se sacudiera violentamente. Se dejó caer de rodillas frente a mí, como si una parte de él estuviera resistiendo, tratando de controlarse. Era como si estuviera atrapado en una batalla interna, entre lo que alguna vez fue, y lo que el gobierno lo había convertido. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. No sabía si debía correr o intentar ayudarlo. Pero no podía quedarme quieto. Mi amigo estaba atrapado, y tal vez, solo tal vez, había una manera de salvarlo. Di un paso hacia adelante, extendiendo mi mano hacia él, con la esperanza de que aún hubiera algo de humanidad dentro de esa criatura que una vez fue mi mejor amigo. Pero antes de que pudiera tocarlo, él dejó escapar un grito desgarrador, un sonido tan inhumano que hizo que retrocediera de golpe. Su cuerpo se convulsionó, y por un momento, pensé que se desmoronaría justo frente a mí. Todo estaba llegando a su fin, y lo peor era que no podía hacer nada para detenerlo.
El grito de mi amigo resonó en mis oídos, un lamento que parecía venir de un lugar profundo de dolor y sufrimiento. Mi instinto me decía que retrocediera, que huyera de esa cabaña maldita, pero mis pies permanecieron firmes, anclados al suelo. No podía dejarlo. No así. Su cuerpo seguía convulsionándose, su rostro desfigurado por la lucha interna entre lo que alguna vez fue y lo que lo habían convertido. Sabía que estaba al borde del colapso, pero también sentía que en algún lugar, dentro de esa figura deformada, quedaba algo de mi amigo. Mi corazón latía frenéticamente mientras me acercaba una vez más. «Estoy aquí», susurré, mi voz rota. «Por favor, si aún estás ahí, no te rindas». Por un momento, las convulsiones cesaron, y él levantó la cabeza. Sus ojos vacíos me miraron, y algo cambió. Lo vi, por primera vez en lo que parecía una eternidad, vi a mi amigo. Fue solo un segundo, pero fue suficiente para que supiera que él aún estaba luchando por regresar. «No puedo», dijo con voz quebrada, inhumana, apenas un susurro. «No hay vuelta atrás». Sabía que tenía razón, pero mi corazón no podía aceptarlo. Me arrodillé frente a él, con lágrimas cayendo por mi rostro. La realidad me golpeó como un martillo, y ya no podía salvarlo. El gobierno, los experimentos, habían hecho su trabajo. Habían tomado todo lo que era y lo habían destrozado. Lo único que podía hacerse ahora era darle paz. Tomé su mano, fría y temblorosa, y lo miré una última vez. «Lo siento», susurré, sabiendo que no había palabras que pudieran aliviar lo que estaba sintiendo. De repente, sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes. Tiró su mano de la mía y se levantó de golpe. Su cuerpo comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. Era como si algo dentro de él estuviera explotando, desmoronándose por completo. Retrocedí, temiendo lo peor, pero sabía que no había nada más que pudiera hacer. Solo observé, mientras el cuerpo de mi amigo se derrumbaba, gritando una última vez antes de caer al suelo, inmóvil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sabía que todo había terminado. Mi mejor amigo, la persona que había intentado salvar, ya no estaba. Todo lo que quedaba de él se había perdido en esos experimentos inhumanos. Me quedé allí, mirando su cuerpo por lo que parecieron horas, hasta que finalmente, el agotamiento se apoderó de mí. Me levanté, con las piernas temblando, y me dirigí hacia la salida de la cabaña, dejando todo atrás. Los documentos, los recuerdos, y el cuerpo de mi amigo. Caminé por el bosque hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse entre los árboles. No sabía dónde iba ni qué haría después, pero una cosa estaba clara, ya nada volvería a ser igual. El gobierno se había asegurado de eso.